hacer una política social, digamos, a eso se refería justamente, vale decir, ajustar, el Fernando Rajoy, podríamos decir una cosa así, ajustar para hacer frente a esas instituciones que tanto mal le hicieron a la Argentina, como diría Fernando de la Rúa. Ese organismo internacional que le hizo mucho mal al país. Bueno, una cosa totalmente extraña, extraña, en realidad no es extraña, sabemos los argentinos de lo que hemos padecido, nos tocó padecer con el gobierno de la Rúa, aquel quien se encargó, digamos, de continuar lo que generó el menemismo, y que el menemismo no era más que la continuación de la dictadura cívico-militar del 76 y del alfonsinismo, nada más que fue la institucionalización, digamos, con toda la legislación de fondo que generó justamente el menemismo en la Argentina, y que Fernando de la Rúa propuso o planteó la continuación y explicaba, y lo explica, digamos, esto, por ejemplo, el denominador común de todos estos 4 gobiernos, que era nada más y nada menos que el pelado Domingo Cavallo, que era presidente del Banco Central en la dictadura, en el alfonsinismo, si no me equivoco, también fue ministro de Economía con el menemismo, digamos, con Menem, y fue nada más y nada menos que ministro de Economía de la Rúa, que se suponía que era lo distinto al menemismo. Entonces en una entrevista le preguntaban a de la Rúa por qué eligió a Domingo Cavallo para sacarnos de ese monstruo que era la convertibilidad, si había sido el creador de ese monstruito justamente. Entonces de la Rúa dice, con gran lucidez siempre, este tipo dice, y en realidad nosotros, digamos, yo no había nadie que se quisiera hacer cargo, y los medios hablaban de él, vale decir, y al mismo tiempo planteaba, los medios tienen tanta influencia hoy en la Argentina que era casi imposible negarse a ese pedido de los medios de comunicación. Pero bueno, hoy está atravesando por un juicio, lo que fue el del arruismo, digamos, y de la Rúa en particular, por el problema de las coimas en el Senado. Guadalupe, contanos brevemente qué ha pasado con esto, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que sucede o sucederá. Sí, este juicio que comenzó el pasado 14 de agosto, que si bien, como decías, principalmente el aspecto de lo que se va a averiguar realmente si existieron o no esas coimas que van a ser pagadas para aprobar la ley que se denomina luego la de flexibilización laboral. Uh-huh. En este circuito de las coimas, de dónde proviene el dinero, todo eso interviene desde quien fuera director de la CIDE, de Santibáñez, uh-huh, en ese momento, amigo personal además del presidente de la Rúa, expresidente de la Rúa, y también el secretario secretario radical del Senado, en este caso el arrepentido Mario Ponta IV, que sería quien denunció que él era el que iba a llevar a cabo el traspaso del dinero a los senadores que luego iban a votar a favor, pero que en todo esto estaba el visto bueno de Fernando de la Rúa y de distintos personajes que componían en ese momento el gobierno nacional. Es decir, la flexibilización laboral se iba a llevar a cabo con la venia política del gobierno de turno. Entonces, más allá de que ahora se está llevando a cabo este juicio, han habido declaraciones en esta semana, entre una de ellas, bueno, que recién comentábamos lo que decía Fernando de la Rúa, de que todo tenía que ver con este FMI, este organismo internacional que tanto mal le ha hecho al país, como diciendo que en realidad la culpabilidad de lo que ocurría en nuestra Argentina tenía que ver principalmente con un organismo internacional allí alejado y la pesada herencia. Que sin embargo esa pesada herencia y esas dificultades con las que tenía el país en realidad no era nada más ni nada menos que la política anterior que, como bien expresabas recién, se venía aplicando desde el 76 a la fecha, y que él no hizo más que continuarla, incluso poniendo un ministro de Economía de la misma línea directamente. Uh-huh. En este juicio oral ya lo que ha comenzado a surgir, principalmente más allá de los pormenores, que si hay diferencias entre lo que dice Ponta IV, lo que dice Fernando de la Rúa, ya después va a hablar quien fuera el ministro de Trabajo en ese momento, Flamarique, que también uno de los férreos defensores de esta flexibilización laboral, que cabe aclarar también
que este sistema ya se venía llevando a cabo desde la época de Alfonsín, es más, desde los gobiernos militares, 76, luego gobierno de Alfonsín, limitaciones a más bien al derecho colectivo, laboral colectivo. Luego con el gobierno de Menem también conocimos otros aspectos de esta flexibilización en la legislación y llevando por ejemplo los contratos basura, los famosos contratos basura, y bueno, se fue profundizando hasta llegar a lo que se votó definitivamente en el año 2001 en el Senado. Es decir, que salió y que fue aprobado y por muchos senadores, por muchos legisladores del momento, que recién se ha venido a revertir de alguna manera esta situación desde el año 2003 a la fecha, primero con la derogación de esta legislación de la flexibilización. Exactamente, el 2004 pasó. 2004, exactamente, gobierno de Néstor Kirchner. Y otras medidas más que se han ido tomando. Además, recordemos que se retoman las negociaciones colectivas directamente. Hace poco incluso se tomó la reunión del Congreso del Salario. Sí, de las paritarias nacionales. Las paritarias nacionales, exactamente, distintas medidas que en su momento se fueron dejando de lado, además por esta misma concepción política de primero, destruir toda la fuerza laboral que tuvieran primero los trabajadores organizados. Que esto también apuntaba a la flexibilización desde el punto de vista colectivo en la laboral, que dijimos comenzaba con Alfonsín, no fue solamente de la Rúa el culpable en este caso, ¿no? Bueno, se fueron revirtiendo distintos aspectos desde el año 2003 a la fecha, 2004 la derogación, como recién decía, y finalmente hoy que sea el hecho que se está juzgando definitivamente, primero para ver si existió el delito o no de las coimas en el Senado, pero principalmente es que se pone en discusión qué ocurrió, cuál era el trasfondo político de esa situación. Claro, y bueno, recién para corregir ahí era el Consejo del Salario al que hacíamos referencia, y como vos bien lo planteás, tiene que ver, más allá de las vicisitudes que tenga este juicio, que ojalá terminen presos todos estos ladrones, pero más allá de ladrones, traidores a los intereses de los argentinos y que sumieron en la pobreza a una enorme cantidad de argentinos, digamos, de la clase trabajadora argentina que se vio relegada y desclasada, digamos, en este sentido por las políticas no solamente del menemismo, sino de la Rúa en particular. Y es esto en realidad lo que nos permite a nosotros traerlo a cuento para hacer un análisis, porque lo que menos queremos es recordar, recordarlo siempre es necesario porque es un prerequisito para poder tener la conciencia política y social actual, digamos, pero lo traemos a cuento a los efectos de poder tratar de comprender cuál fue la realidad de aquel momento, qué es lo que se llevó adelante, que tuvo que ver con una serie de medidas de ajuste estructural en la Argentina que implicaron una modificación de la legislación del menemismo y del delarruismo que permitió que toda la riqueza, toda la renta de los argentinos fuera transferida hacia el exterior. Como así también sus recursos y como así también la sociedad misma argentina, digamos, algunos personajes o enormes cantidades de argentinos que tuvieron que emigrar hacia afuera, así científicos, maestros, estudiantes también, y trabajadores de todo tipo que tuvieron que irse de la Argentina producto de las medidas de ajuste de los gobiernos de Menem y de la Rúa. Esta situación es la que se empezó a revertir, como vos bien lo planteabas, en el 2003 con la asunción de Néstor, en el 2004 con la eliminación de la flexibilización laboral y que se ha ido revirtiendo con una serie de legislaciones, quizás coyunturales en ese marco, algunas de ellas estructurales, como las AFJP y su recuperación para el Estado, por ejemplo. Hoy la recuperación de YPF también puede tomarse como una medida estructural, digamos, porque estamos hablando de los recursos hidrocarburíferos que vuelven a ser parte del Estado y que permite al Estado tener una política respecto de estos mismos recursos, pero todavía faltan algunas cosas, algunas medidas que tomar por parte del gobierno que tienen que ver con ese desajuste estructural al que venimos haciendo referencia hace mucho tiempo y que tienen que ver con la reconversión de la renta y a la que hacíamos mención también en el bloque pasado respecto de las políticas energéticas, vale decir,
¿qué hacemos con el dinero, con la plata, con la renta de los argentinos y cómo reconvertimos esa renta en un plan industrial que no solamente abarque la Argentina, sino que abarque a toda Latinoamérica y que tiene que ver con los ferrocarriles, que tiene que ver con el comercio interno entre los países latinoamericanos? Ya dábamos este ejemplo que decía, al que hacía mención, por ejemplo, Evo Morales en el discurso aquí en la Cumbre Social, decía, una de las cuentas pendientes que tenemos en Bolivia es el ferrocarril, y entonces él entiende de que no es un problema solamente de Bolivia, sino que es un problema de toda Latinoamérica. ¿Y cuántos kilómetros y kilómetros de vías férreas podríamos hacer con la reconversión de la renta, a la que vos, Leandro, hacías mención en la nota, y en la que hoy es necesario hacer en la Argentina para poder tener un plan industrial, pero al mismo tiempo que implique la derogación de toda la legislación menemista y en particular dos aspectos centrales: la eliminación y la salida definitiva de la convertibilidad y, por otro lado, la modificación de la legislación minera? Claro que sí. Sí, ya bien lo expresabas en este momento, y tal vez en oposición principalmente a lo que recién escuchábamos, que decía Fernando de la Rúa, esta necesidad de un Estado chico, en realidad era lo que pedía. Justamente lo que queríamos es revertir esa situación. Lo que se aplicó durante el gobierno menemista, de la Rúista, principalmente era lo que se requería, el esquema de desregulación del Estado. Ya en el año 91 fue la aplicación de la desregulación y el achicamiento de este Estado, que ya lo decías recién. Leandro, ¿usted tiene algo para acotarme? Sí, ahí en el video que estábamos escuchando de la Rúa, en el audio que estábamos escuchando, perdón, hacía referencia a la política social, tratando de encubrir de alguna forma todo lo que fue el ajuste y todo lo que hizo durante su gobierno. Y hay un ejemplo muy bueno en Tucumán, un ejemplo muy bueno que te muestra cuáles fueron las consecuencias de estas políticas. En Tucumán, en el año 2002, habían más de 20.000 chicos desnutridos. Y un día un periodista va a Tucumán y le hace una entrevista a una nena que estaba por ir a la escuela, que era un caso de desnutrición. Entonces le empiezan a preguntar diferentes cosas y en medio de la nota la nena se larga a llorar. Y le siguen haciendo preguntas y ella no puede responder. Finalmente le hacen la última pregunta y le dice: ¿vos qué querés ser cuando seas grande? La nena responde: yo no quiero hacer nada. Eso te muestra cómo las políticas económicas que tomó Fernando de la Rúa se tradujeron socialmente como la destrucción de todos los sueños y la esperanza de los habitantes de la Argentina. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de esta destrucción de sueños y esperanza? Fue el ajuste para justificar la transferencia de renta al exterior. Hoy en día esto se ha modificado. Ya no hay más ajuste. Es más, se reparte mucho más la torta. Pero sin embargo, al no haber acabado definitivamente con la convertibilidad, sigue existiendo transferencia de renta al exterior. La desocupación, la pobreza y la indigencia han bajado abismalmente. Es absolutamente diferente la Argentina de hoy en día que la Argentina de aquella época. Es más, incluso hace pocos años le volvieron a hacer una entrevista a esta niña y ya creció, está mucho más feliz, su familia tiene trabajo, están mucho mejor. Pero sin embargo, se sigue manteniendo la transferencia de renta al exterior. Justamente es necesario para eso terminar con la convertibilidad, para que esa renta, esos 90.000 millones de dólares que se han fugado a la Argentina en estos últimos años, se dejen de ir para afuera y empiecen a regar hacia adentro del país. Y de esta forma generar más trabajo, generar más puestos de laburo, generar otras inversiones, otros establecimientos y cosas que hacen falta para terminar de modificar la Argentina de raíz. Bueno, y eso obviamente tiene que ver con lo que también hemos planteado en reiteradas ocasiones, que es retomar donde habíamos dejado. Justamente en aquel 1955, donde se había iniciado, digamos, un proceso de reconversión de la renta enormemente planteada desde el gobierno del... Dígame, acláreme lo que me está diciendo porque no le entiendo lo que me está diciendo. Que el proceso de reconversión de la renta no es a partir del 55. No, ya sé, se terminó en el 55 con el... Claro, me estoy diciendo una barbaridad. Se terminó, se terminó en el 55 con un gobierno que había... que te gusta la Nardi, pero... No, había terminado el 55 con un gobierno que había iniciado un proceso de reconversión de la renta, me estoy refiriendo justamente al peronismo, con mecanismos como el IAPI, la limitación, digamos, la generación de algunas cuotas a las importaciones, la reconversión de las divisas en ese proceso de industrialización que tenía como base la industria liviana y que estaba en camino el proceso de la industria pesada, pero que no pudo terminar. Entonces,
aquello es a lo que hacemos referencia cuando decimos retomar donde habíamos dejado, y no por mera nostalgia o porque el peronismo fue lo mejor a pesar de eso, digamos, sino que hoy es una realidad de los argentinos de reconvertir esa renta para que no aparezcan esas niñas a las que vos hacías referencia, que son las niñas argentinas y los niños argentinos que perdieron la esperanza en el 2001 y que la empiezan a recuperar, la empezaron a recuperar con este gobierno, y que es necesario afianzar y consolidar esas esperanzas a los efectos de poder continuar o lograr un futuro mejor, digamos, al que siempre se tiene como perspectiva, digamos, en algún tipo de medida de más o menos corte con tinte nacional, digamos, una cosa así. Esa es la idea, por lo menos, o el planteo que estamos llevando adelante desde el programa Integración Nacional y a lo largo de las distintas notas de la revista Integración Nacional. Así que nos vamos a despedir ya, porque hemos llegado al final del programa del día de hoy. Ha sido un programa bastante cargado de información y de cosas raras que han pasado aquí con la presencia del jefe de redacción de la revista Integración Nacional, a quien le han estado mandando saludos. Ahí usted sabe, ¿viste? Cuando traemos algún invitado especial, sí, nos escuchan más. Claro, y saludan más al invitado que a nosotros. Que nos venimos todos los días. Entonces, claro. Me parece que vamos a tener que hacer al revés, ¿entendés? Vamos a tener que venir nosotros de invitados, que el chino se encargue de hacer los programas, y entonces capaz que nos saluden más a nosotros. Próximo viernes, invitados, Yael Vela, Matías León, Guadalupe Delgado en Integración Nacional. Ahí está, y entonces nos van a empezar a saludar quizás un poco mejor, no sé. Y conduce el programa del chino y la supuesta novia o novias del chino. Exactamente. Que le dedica algunos temas acá, nos dice Pablo el Chino Murcias, dice, ¿cuál era el tema que...? Yo te invito a bailar. Yo te invito a bailar, un tema de los amigos de Garras de Amor. Vamos a estar escuchando a la salida para su amor platónico, que no podemos decir el nombre porque la chica no quiere saber cuál es el nombre, y se lo dedica él a su chica. Dice, bueno, un beso para todos, dice Gastón Navarro, que ahora se solidariza con todo el equipo de la radio. Y nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Esperemos, Leandro, que la hayas pasado bien. ¿Cómo la has pasado? ¿Bien? Espectacular, espectacular. Si me permitís saludar a Gastón Navarro, le mando un saludo muy grande y le recomiendo un video que hay en YouTube que es interesante. Bueno. Él le tiene un poquito de miedo a YouTube, pero que se mete. Se lo vamos a mandar igual, porque sí, por así supuesto. como está YouTube. Claro, hay video. bastante para ver. Pero se lo vamos a mandar, le vamos a mandar el enlace. Bueno, Leandro, esperamos contar nuevamente con tu presencia en algún momento en nuestros programas. No sé cuándo, cuando el señor Esteban te lo permita, si es que eso sucede o no. Y sí. No me deja mucho hacer cosas, pero vamos a hablar, a ver qué me dice. El doble de riesgo de Axel, no sé si no estás percatado de eso, pero ya vamos a subir algunas fotos para mostrarlo. Guadalupe, como siempre, un placer, como todos los viernes. Igualmente, Yael, saludos a todos nuestros oyentes, entre ellos el director de Integración de la revista, que nos manda saludos. Bueno, y acá, un mensaje que no se pueden leer. Matías y el equipo, todo el equipo de la producción del programa el día de hoy. Pablo, el Chino Murcias, un placer, como todos los días. Y nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 13 horas, aquí por la 106.9. Vamos a estar transmitiendo el programa Integración Nacional. Nos despedimos y recuerden que Malvinas volveremos.